Y tal como se lo contamos y como usted probablemente lo percibió, esta mañana se registró la temperatura más baja del año en la región metropolitana. Ello anuncia la llegada del invierno, época en la que el frío y el mal tiempo propician el desarrollo de algunas enfermedades respiratorias. La mayoría de estas patologías son provocadas por una variedad de gérmenes que en los meses fríos suelen atacar a niños y adultos mayores principalmente. Queremos profundizar en este tema y en CNN Contigo estamos en contacto con el médico broncopulmonar de la Clínica Cordillera, el doctor Javier Cerda. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, doctor, probablemente uno sabe que cuando se pone más frío el ambiente es más peligroso para los bebés, más peligroso para los adultos mayores. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que uno debiera tener, principalmente cuando ya empezamos en los meses más complejos del invierno, junio, julio? Bueno, en este periodo de invierno lo que más sucede es un proceso de inversión térmica en que el smog baja a niveles más inferiores y eso ocasiona mayores infecciones respiratorias junto al frío, y eso se asocia a un incremento de virus como el virus respiratorio sincicial, a veces el adenovirus y la influenza. Ahora, de las medidas principales es protegerse contra el frío, evitar las aglomeraciones de gente si es posible y fundamentalmente lavarse las manos cada vez que uno pueda y usar pañuelos desechables, y son como las medidas principales que puede tomar la gente y cada ciudadano. O sea, en ese sentido podríamos quizás desmitificar, doctor, esto de que uno a veces en invierno, si es que tiene bebés, piensa, por ejemplo, en no trasladar la guagua hacia la calle porque hace frío y va y la lleva a otro lugar, por ejemplo, a una reunión familiar donde hay un montón de personas o a algún lugar donde haya mucha conglomeración de personas. ¿Tampoco eso es recomendable? O sea, es una cosa que queda a criterio personal, pero en general es mejor evitar aglomeraciones de gente, porque si uno está en un lugar como por ejemplo un mall o el metro, la posibilidad de que haya gente resfriada o con algún virus es más alta. Por lo tanto, uno si puede resguardar a los lactantes menores o adultos de riesgo como son los pacientes con EPO o asma, sería mejor evitar eso. Pero eso es la gente que está no laboralmente activa generalmente. Sí. Doctor, ¿qué pasa con los adultos mayores? Y se lo pregunto principalmente a los adultos mayores. Muchos de ellos no tienen una actividad recurrente, por lo tanto sienten frío y se suelen utilizar en las casas distintos mecanismos de calefacción, desde la estufa hasta los calientacamas. ¿Qué recomendaciones se deben tener con ellos? O sea, ojalá usar sistema de calefacción que no sea parafina. Ojalá use un sistema de calefacción con sistema catalítico, evitar, hay algunas parafinas que son digitales que contaminan mucho menos, pero al prenderla y apagarla dentro del domicilio genera una gran contaminación. Entonces, todas estas estufas catalíticas hay que prenderlas fuera del domicilio o en el balcón y ahí introducirla, porque la combustión que genera es muy grande. Otra recomendación es ojalá usar artefactos eléctricos, pero si es posible, y evitar los cambios de temperatura. O sea, si el adulto mayor va a salir por una cosa de fuerza mayor a la calle, ya sea pagar cuentas o hacer sus diligencias personales, ojalá evitar salir con el ambiente cálido desde el domicilio inmediatamente a la calle. Sería recomendable salir, apagar la estufa unos 10 minutos antes de salir, para evitar el cambio de temperatura brusco. Doctor Javier Cerda, ¿en qué momento uno debe poner una voz de alerta, ya sea para niños o para adultos mayores que son los más vulnerables? Porque a uno siempre en esta época le recomiendan que no vaya siempre al primer síntoma a algún centro asistencial, porque finalmente puede ser más perjudicial. Pero, ¿qué elementos son de atención, de alerta, para que uno definitivamente se dé cuenta que tiene que consultar al doctor? Bueno, a mi juicio, y lo que dice la literatura, es todo cuadro mayor de 3 días de evolución, o sea, de más de 72 horas, una tos productiva con secreciones bronquiales y dificultad respiratoria. Eso se llama, ya sea en el niño o en el adulto, dificultad para respirar, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria, dificultad para movilizar secreciones, aleteo nasal en los niños y el examen físico al evaluar al niño y en el adulto mayor también, la depresión de los espacios intercostales, como la retracción costal. Eso puede ayudar a analizar que un paciente está con un proceso infeccioso más serio.
Doctor, ¿y cómo nos resguardamos nosotros en el hogar si es que tenemos algún integrante de la familia, ya sea un niño, ya sea un anciano, que tiene algún problema de estos virus de invierno? ¿Cómo hacemos para que no se contagie en el fondo todo el resto de la casa? Bueno, lo principal son las medidas generales, como son el lavado de manos, a lavarse las manos cada vez que uno toca o limpia al paciente, sobre todo los bebés, lavarse las manos antes y después, usar pañuelos desechables, ojalá al limpiar las secreciones del enfermo sean pañuelos o toallas desechables y no lavables. Y asimismo evitar visitas innecesarias al paciente enfermo. O sea, no significa aislarlo totalmente, pero significa, ojalá, no exponerlo ni al paciente ni a los parientes, por así decirlo, a las secreciones del eventual virus o bacteria. Clarísimas las recomendaciones, doctor Javier Cerda, broncopulmonar de la Clínica Cordillera. Quiero agradecerle por estas recomendaciones y por explicarnos además lo complejo que son estos virus en invierno. Gracias por el contacto, que esté bien, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Y con esto nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con más noticias acá en CNN Chile.